Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y los temas más comentados del mundo de la farándula. Hoy tengo una bomba que va a hacer que muchas de ustedes, y seguramente también algunos de ustedes, salten de sus asientos. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado resonando fuerte en las redes sociales y en los medios turcos. Hande Erçel ha confesado que Kerem Bürsin vive en su mente. Sí, lo han escuchado bien. Esta frase, corta pero cargada de significado, ha desatado una tormenta de especulaciones, esperanzas y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana por parte de los fans que suspiran por esta pareja. Para aquellos que quizás no están tan al día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, conocidos mundialmente por su química explosiva en la serie Sen Kalkam. Desde que protagonizaron juntos esta exitosa telenovela, su conexión en pantalla trascendió la ficción, y los fans no tardaron en verlos como la pareja ideal. Durante meses alimentaron esa esperanza con interacciones públicas, likes, comentarios y eventualmente viajes juntos y apariciones que parecían confirmar su relación. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las cosas tuvieron un giro, y anunciaron su separación, dejando a un montón de seguidores con el corazón roto y la pregunta de qué había pasado realmente. Pues bien, parece que esa historia no ha terminado de escribirse, o al menos, las heridas no han cicatrizado del todo, o quizás, la conexión va mucho más allá de lo que una ruptura puede borrar. La confesión de Hande ha reavivado todas esas llamas y nos ha dejado pensando en el verdadero estado de su relación, o de los sentimientos que aún persisten. La frase exacta, Kerem vive en mi mente, dicha en un contexto que, si bien no es una declaración de amor público, sí sugiere una presencia constante y significativa de él en sus pensamientos, es el titular que hoy nos ocupa. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es un residuo del pasado, una nostalgia por lo que fue, o hay una puerta entreabierta para el futuro? Antes de adentrarnos en el análisis de esta explosiva declaración, quiero invitar a todos aquellos que aún no lo han hecho a que le den al botón de suscribirse. Si aman este tipo de contenido, si les gusta estar al día de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, y si disfrutan de nuestras conversaciones sinceras y entretenidas, este es su lugar. Suscribirse es gratis, rápido, y nos ayuda enormemente a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, volvamos a la intrigante frase de Hande Erçel. ¿De dónde surge esta confesión? Según los reportes de los medios turcos, y lo que se ha viralizado en redes sociales, la actriz habría hecho esta declaración durante una entrevista reciente o en un evento público donde se le preguntó sobre sus relaciones pasadas o sobre personas que han marcado su vida. La forma en que se dijo, la expresión en su rostro, todo contribuye a la interpretación que le queramos dar. Y créanme, la interpretación es lo que más nos gusta a los fans, ¿verdad? Cuando alguien dice que otra persona vive en su mente, no está hablando de una obsesión enfermiza, sino más bien de una presencia mental y emocional que perdura. Puede significar que esa persona ha dejado una huella tan profunda que sigue apareciendo en los pensamientos, en los recuerdos, en las reflexiones diarias. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue intensa, pública y apasionada. Compartieron muchos momentos tanto en la ficción como en la vida real, y para nadie es un secreto que se querían profundamente. Una ruptura, por muy necesaria que sea, no borra de la noche a la mañana años de vivencias y sentimientos. Así que cuando Hande confiesa que Kerem vive en su mente, podemos desglosarlo en varias posibilidades. Por un lado, puede ser simplemente un reconocimiento honesto de que Kerem fue una persona muy importante en su vida y que los recuerdos y las lecciones aprendidas de esa relación aún forman parte de su presente mental. No es extraño que tras una relación significativa, uno siga pensando en esa persona, en lo bueno y en lo malo, en lo que fue y en lo que pudo haber sido. Por otro lado, y aquí es donde las esperanzas de los fans se disparan, esta frase podría interpretarse como un indicio de que los sentimientos nunca desaparecieron por completo. Quizás la ruptura fue una decisión difícil pero necesaria en ese momento, y el tiempo ha permitido que las aguas se calmen y que la perspectiva cambie. Tal vez Hande se da cuenta de que a pesar de lo que pasó, la conexión con Kerem sigue siendo especial, y que esa residencia mental es un reflejo de un cariño o un aprecio que aún perdura. No podemos descartar la posibilidad de que en el fondo, aún exista una chispa de lo que alguna vez fue una relación de amor. Además pensé en el impacto de su trabajo juntos. Sen Kalkam no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural.
La química entre Ande y Kerem era tan palpable que muchos espectadores sentían que estaban viendo una pareja real. Es posible que incluso después de la separación, la gente les siga viendo juntos, y que esos recuerdos de la serie y de su vida pública se entrelacen en la mente de Ande, haciendo que Kerem sea una presencia constante. Podría ser un efecto secundario de haber compartido un proyecto tan íntimo y exitoso. Los medios de comunicación, como siempre, han tomado esta declaración y la han convertido en el tema principal. Las redes sociales explotan con comentarios, teorías y, por supuesto, memes. Los fans se dividen entre los que creen firmemente en una posible reconciliación y los que piensan que es simplemente una forma de expresar que Kerem fue una persona importante en su pasado. Pero, ¿cuál es la verdad? Solo Ande y Kerem lo saben. Sin embargo, como creadores de contenido, nuestro trabajo es analizar, interpretar y, sobre todo, generar conversación. Y esta declaración de Ande ha logrado precisamente eso. Ha puesto a todos a hablar, a especular, a soñar. Ha reavivado el interés en su relación, y eso en el mundo del espectáculo, es oro puro. Es importante recordar que las relaciones son complejas. Lo que vemos públicamente es solo una pequeña parte de lo que ocurre en la vida de las personas. Las rupturas, aunque dolorosas, a menudo son necesarias para el crecimiento personal. Y a veces, incluso después de una separación, se puede mantener un vínculo de respeto y cariño. La frase de Ande podría encajar perfectamente en esa categoría. No tiene por qué ser una indicación de que están a punto de volver, sino más bien un testimonio de la profundidad de la conexión que compartieron. Pero, ¿qué pasa con Kerem? ¿Cómo reaccionaría él a esta confesión? ¿Se sentiría halagado, incómodo o quizás compartiría un sentimiento similar? Dado que hasta ahora no ha habido una declaración pública por su parte, solo podemos imaginar. Sin embargo, es probable que él también tenga recuerdos y sentimientos que persisten. La intensidad de su relación y la forma en que se despidieron de sus fans con la serie, sugieren que fue una experiencia muy significativa para ambos. En el terreno de las especulaciones, muchos fans ya están imaginando escenarios. ¿Podría ser que se estén reencontrando en secreto? ¿Podría esta declaración ser una forma sutil de enviar un mensaje a Kerem? Las posibilidades son infinitas y francamente muy divertidas de considerar. El poder de la imaginación de los fans es algo que nunca debemos subestimar. Además, pensemos en el momento en que Ande hace esta confesión. ¿Está en un buen momento personal y profesional? ¿Se siente segura para hablar de su pasado? Todo esto puede influir en la forma en que interpretamos sus palabras. Si está en un momento de reflexión, es natural que piense en las personas que han sido importantes en su camino. En resumen, la declaración de Ande Erçel de que Kerem Bürsin vive en su mente es un titular que nos ha dejado pensando. Puede ser una simple reflexión sobre la importancia de una persona en su vida, o un indicio de que los sentimientos aún existen. Lo que es seguro es que ha reavivado la llama de la esperanza para muchos de sus seguidores, y ha puesto a todo el mundo a especular sobre su relación. Es un recordatorio de que incluso después de las rupturas, las conexiones significativas pueden dejar una huella imborrable. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes y especular sobre lo que podría significar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta confesión es un simple recuerdo, o hay algo más detrás? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, recuerden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta jugosa noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y, quién sabe, quizás otra bomba. Hasta la próxima.